Buenos días, queridos estudiantes del tercero de bachillerato. Vamos a empezar con la primera clase del segundo quimestre. Vamos a analizar la fuerza a través de las leyes de Newton. Bueno, vamos a conocer un poquito de la historia de Isaac Newton. Como ustedes ya anteriormente habían analizado, Isaac Newton pues nació en Inglaterra y él se hizo famoso por sus 3 leyes fundamentales de la fuerza. Pero todo empezó así, pues Isaac observó la caída de una manzana al suelo y a partir de ahí estableció relaciones entre la fuerza que provocaba la caída de la manzana y la fuerza que sostenía a la Luna en su órbita alrededor de la Tierra. Es que si nosotros analizamos todo el universo, sabemos que todo está relacionado, que las fuerzas que actúan sobre nuestro planeta son las mismas fuerzas que están actuando sobre todo el universo, sobre las galaxias, sobre todo, sobre las constelaciones. Entonces, pues, a partir de esta apreciación, Isaac Newton analizó y definió 3 leyes fundamentales. Antes de él, como Galileo y algunos físicos más, tenían teorías que eran aproximadas, pero quien verdaderamente hasta el día de hoy aceptó es Isaac Newton. Aún no sabemos a futuro qué más podamos conocer acerca de las fuerzas, pero hasta lo que hemos establecido y lo que hemos conocido a través de Isaac Newton, pues esto es una teoría que prácticamente se puede comprobar. La primera ley es la ley de la inercia, y esta nos dice que un cuerpo está en reposo o en movimiento mientras sobre él no se ejerza algún tipo de fuerza. ¿Ya? Esto se aplica a todo movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Es decir, que si un cuerpo no cambia de posición, quiere decir que está en reposo, ¿ya? Y cuando cambia de posición quiere decir que hay un movimiento de ese cuerpo. Entonces la ley de la inercia es muy sencilla. Un cuerpo va a mantener su estado de reposo o movimiento uniforme si las resultantes de las fuerzas que actúan sobre él es cero, es decir, que no hay cambio de posición. La segunda ley de Newton pues es una ley un poquito ya más digamos así avanzada y aplicable a ejercicios porque tiene una fórmula. Es la ley de la dinámica, movimiento, como su nombre lo dice. Bueno, toda fuerza resultante aplicada a un cuerpo le produce una aceleración en la misma dirección en que actúa. Lo que nos dice esta segunda ley de Newton es que cuando ya se aplica una fuerza a un cuerpo, al momento que le aplicamos una fuerza ya vamos a tener una aceleración. Es por eso que en esta segunda ley de Newton ya aparece la aceleración. Y la magnitud de dicha aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada o inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Pues bien, vamos a analizar. Como vemos ahí 2 imágenes, ¿ya? El primero, el autito está en movimiento porque sobre él se está efectuando un tipo de fuerza y asimismo las 2 personas están empujando una caja y están efectuando una fuerza sobre ese objeto. Al momento que se ejerce la fuerza ya hablamos de aceleración. La magnitud de dicha aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. ¿Qué nos quiere decir esto? A través de esto podemos establecer la segunda ley fundamental y su fórmula, que es fuerza es igual a masa por aceleración, en donde la F es la fuerza que descubrió Newton, la A es aceleración, y si nos fijamos, pues la fuerza se mide en newton, la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado, y también tenemos una equivalencia en la cual nos dice que 1 newton equivale a 1 kilogramo por 1 metro sobre 1 segundo al cuadrado. Estas son las magnitudes y es importante que ustedes dominen para poder elaborar los ejercicios. Además, la segunda ley de Newton habla de la proporcionalidad entre fuerzas y aceleraciones. Como el peso de un cuerpo representa la fuerza con la que la Tierra atrae a la masa de dicho cuerpo debido a la gravedad, se obtiene que el peso es igual a masa por gravedad. Esta es otra fórmula que podemos aplicar. Peso igual a masa por gravedad, en donde a través de la segunda ley de Newton podemos decir que la fuerza, si no tenemos otro dato, podemos obtener así. Fuerza es igual a peso sobre gravedad por aceleración.
Y pues describiendo, F es fuerza, que se mide en Newton, P peso del cuerpo, en Newton también se mide, la G es la aceleración de la gravedad, es decir, la gravedad. La gravedad es casi constante, pero tenemos una constante que es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Aunque se ha descubierto que la gravedad en nuestro planeta no toda es igual, varía. Sin embargo, tenemos como medida aproximada 9.81. Y la A es la aceleración, que ya sabemos que se mide en metros sobre segundos al cuadrado. Entonces hasta aquí ya tenemos dos fórmulas para la segunda ley de Newton. Y la tercera ley de Newton es muy sencilla de conocer, es la ley de la acción y la reacción. Por ejemplo, a toda fuerza llamada acción se opone otra igual llamada reacción con la misma dirección pero en sentido contrario. En el primer caso del ejemplo, si nos fijamos, esta persona ejecutó una fuerza hacia arriba. Y al momento de hacer una fuerza hacia arriba, proporcionalmente también hay una fuerza inversa. Es la misma fuerza pero de sentido contrario. Asimismo tenemos el ejemplo del barquito y el ejemplo del arco. Ejemplo Tito. Bueno, vamos con los ejercicios. Calcular la aceleración que recibirá el siguiente cuerpo como resultado de las fuerzas aplicadas. Tenemos un cuerpo en azul, puede ser un bloque que pesa, la masa de este cuerpo es 2 kilogramos. A este cuerpo se le están efectuando dos fuerzas, una fuerza que va hacia la derecha, que es de 30 newton, y una fuerza que en cambio empuja hacia la izquierda, que es de 20 newton. Bueno, vamos a analizar lo siguiente. Como se están efectuando dos tipos de fuerza a este mismo bloque, vamos a tener los datos como aceleración no tenemos. Ya, nos pide la aceleración. La fuerza 1 es 30 newtons y la fuerza 2, como va en sentido contrario, va hacia el eje izquierdo, va a ser negativa. Entonces todas las fuerzas que vayan hacia un sentido izquierdo, como vemos aquí, van a ser negativas, por eso es menos 20 newtons. Y la masa es de 2 kilogramos. Primero, antes de calcular la aceleración, necesitamos obtener la fuerza resultante entre estas dos fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Entonces la fuerza resultante va a ser igual a la fuerza 1 más la fuerza 2. Sustituyendo, tendríamos que la fuerza resultante va a ser 30 newtons menos 20 newtons, que es igual a 10 newtons. Ya. Y la fórmula de aceleración, despejando la original, que fuerza es igual a masa por aceleración, podemos despejar aceleración y decimos que aceleración es igual a fuerza sobre masa. Pero como aquí actuaron dos fuerzas, entonces aceleración es igual a fuerza resultante sobre masa. Entonces aceleración es igual a la fuerza, que es 10 newtons sobre 2 kilogramos, que es la masa. Pero voy aquí a desglosar la magnitud en newton. Acuérdense que un newton equivale a 1 kilogramo por 1 metro sobre un segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí es muy fácil. Simplificamos kilogramos con kilogramos y lo que nos queda es metros sobre segundos al cuadrado. Y 10 dividido por 2 a 5. Por lo tanto, la aceleración de este cuerpo es 5 metros sobre segundos al cuadrado. Y tienen allí dos ejercicios. El primero nos dice qué fuerza, o calcular la fuerza, o con qué fuerza debe resistir un cable si desea acelerar un objeto de 2.500 kilogramos horizontalmente a 85 metros sobre segundo. Nos pide la fuerza, nos da la masa y nos da la aceleración. Utilizamos la segunda fórmula de Newton. Y el segundo ejercicio, similar al explicado, es la unión de dos fuerzas para obtener la aceleración. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Que tengan una excelente semana.